Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7:38. El pasado lunes, en su habitual convocatoria a la prensa, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, había presentado unas cifras respecto de que 220,000 personas salieron de la pobreza en Ecuador y que la tasa de pobreza se redujo del 25.5 al 24% con respecto a junio del año 2024. ¿Esta cifra es real? ¿Esta cifra es creíble? Le quiero preguntar a Marco Flores Troncoso, exministro de Economía y Finanzas y analista económico, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Economista Flores, saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Buenos días, economista. ¿Cómo está Andrea, Fabricio? Mucho gusto, un gusto saludar a ustedes y a su audiencia. Las cifras son correctas, es lo que publica el INEC y es una buena noticia. El problema es que la lectura de esas cifras es absolutamente incompleta y tampoco es correcta la lectura de las cifras. Usted no puede medir la variación de la pobreza viendo el número de pobres que se han modificado de un periodo a otro, de un año a otro. Tiene que medir la variación porcentual de la pobreza con relación a la población total del Ecuador. Esa es la forma correcta de medir. Dicho de otra manera, usted no puede decir en junio de 2024 había 50,000 pobres más que en junio de 2025. Sí, pero la población cambia. También cambian los gustos y las preferencias. Entonces lo que tiene que ver es la cantidad de pobres que había en el 2024, cuánto significaba respecto a la población total. Y eso comparar con la cantidad de pobres de 2025 respecto a la población total. Es la forma correcta de medir la pobreza. Luego hay una segunda parte. Yo la he medido así y le puedo dar las cifras. La segunda parte tiene que ver con el poder adquisitivo de los umbrales de pobreza. Porque no es lo mismo el dinero, el poder adquisitivo del dinero un año antes, 6 años antes o 5 años antes, cualquiera que sea el periodo, con el dinero actual. Le voy a dar unas cifras para que usted vea cuáles son las grandes diferencias. Pero no deja de ser una buena noticia. Es mejor tener esta noticia que decir que la pobreza ha decrecido. El problema fundamental, para terminar de contestar su pregunta, es que lo que está viviendo ahora la economía ecuatoriana es un rebote producto del ciclo recesivo que terminó, y esperamos que haya terminado así, en diciembre del año pasado. La economía nos enseña que cuando usted tiene un ciclo recesivo que termina, el ciclo inmediato siguiente, es decir, el año siguiente, se produce un rebote autónomo de la economía. ¿Qué quiere decir autónomo? Un rebote sin que usted haga nada. ¿Por qué? Porque había una restricción de diferentes variables económicas durante el ciclo económico de contracción recesiva, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, ocurre en toda economía. Lo importante es, este rebote económico siempre es de muy corto plazo, ¿no? No dura más de unos 3 meses y se comienza a diluir en el tiempo. Entonces, lo importante es generar políticas económicas que permitan adentrarle al país en un crecimiento económico sostenido. El crecimiento económico sostenido, es decir, a lo largo del tiempo es lo que nos interesa, no un año sí y otro no. Y eso todavía no lo sabemos. O sea, lo que usted, perdón que le interrumpa, lo que usted nos está explicando es que este es un fenómeno muy temporal y muy puntual, y de modo alguno se lo puede ubicar como una situación que va a perdurar en el tiempo, una situación de largo aliento, economista. Exacto, por lo menos no se lo puede hacer todavía, porque ¿cuándo comienza el crecimiento económico? Cuando usted terminó de recuperar lo que perdió el año pasado. Mire, el año pasado se pierde 2% del PIB, según dice el Banco Central. Para nosotros en el Foro de Economía la pérdida fue 3.1%, pues no estamos de acuerdo con la forma en que lo mide el Banco Central. Pero lo que quiera que haya perdido el Ecuador, vamos a quedarnos con la cifra del 2%. Menos 2% fue el crecimiento del PIB, o sea, una contracción del 2%. Eso aproximadamente son 3.000 millones de dólares. Cuando usted recupera los 3.000 millones de dólares, a partir de la recuperación de los 3.000 millones de dólares se produce recién crecimiento económico. Pero el crecimiento económico es cuando usted ha cumplido lo que perdió, ha recuperado lo que perdió el año pasado. A partir de ahí nace el crecimiento económico y eso todavía no lo sabemos. Le estaba diciendo que el Banco Central se mantiene en la estimación
de que la economía va a crecer el 2.8% este año. Bueno, ojalá así sea. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos multilaterales se ratifican por lo menos hasta ahora, se ratifican en que el crecimiento de la economía ecuatoriana estará por debajo del 2% este año. Es difícil saber exactamente lo que va a pasar, depende de lo que haga el gobierno. Y un tercer punto importante sobre este tema de la pobreza, Fabricio. Mire, no hay un crecimiento económico en el año pasado que esté empujando ahora una reducción de la pobreza. Este más bien parece ser un resultado estacional. A veces los coeficientes de pobreza y otros coeficientes económicos suben, a veces bajan. A veces suben 1%, a veces bajan 1%. Lo importante es ver si es que esta situación es una situación sostenida, es decir, que se mantiene en el tiempo, no un año sí y otro no, no un mes sí y otro no. Eso es lo que nos interesa ver. Para eso, usted necesita crecimiento económico sostenido, porque solo del crecimiento económico sostenido viene la generación de empleo. Primero, el cuidar los empleos existentes y luego incrementar el empleo. El empleo es el que permite reducir la pobreza. Y un segundo factor crucial para reducir la pobreza, que no existe en el Ecuador, que no existe ahora mismo en el Ecuador, es mantener servicios públicos de calidad, sobre todo en áreas cruciales, como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura básica. Para darle simplemente una idea a usted de lo importante que significan los servicios públicos, déjeme decirle que en esta misma publicación del INEC, el INEC dice que estos resultados no son significativos. Eso quiere decir que no son consistentes en el tiempo. ¿Y en eso se puede también incluir la lectura del margen de error economista? Sí, bueno, porque en definitiva lo que es una encuesta, ¿no? Pero yo no quiero desmerecer el hecho de que esta sea una buena noticia, porque los ecuatorianos nunca nos conformamos con nada. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Claro, a ver, si a mí me dicen que se ha reducido la pobreza y que 220,000 personas salieron de la pobreza, yo sí creo que es una buena noticia. Pero si el propio INEC dice que el porcentaje no es significativo, ahí como que me freno y digo, bueno, es buena noticia, pero tampoco es que es la noticia, ¿no? Y cómo leerlo también, claro. Sí, porque la lectura es equivocada. Yo le voy a dar las cifras, le voy a decir las cifras correctas, pero en esta misma publicación del INEC, la pobreza multidimensional es sumamente importante, porque lo que se ha tocado aquí es la pobreza monetaria, es decir, la pobreza por ingresos, y en parte también la pobreza extrema. Ya me voy a referir a esas cifras para que usted vea la gran diferencia que hay. Pero en esta misma publicación, el INEC señala, no en esta publicación, en la publicación de diciembre del año pasado, porque en esta publicación no toca la pobreza multidimensional del INEC. ¿Qué dice el INEC? Dice que en el Ecuador hay 7.4 millones viviendo bajo pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Graves carencias y graves privaciones en agua limpia, en calidad de la educación, en calidad de la comida, calidad de la vivienda. Esas graves carencias que imponen una precaria condición de vida a la gente. ¿Cuántas personas están viviendo en esa situación? Según el INEC, como le acabo de decir, a diciembre del año pasado, que es la última cifra publicada, 7.4 millones de personas de la población ecuatoriana, de un poco más de 18 millones de personas. Le decía que otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es el poder adquisitivo de la gente. Por ejemplo, las personas que están en pobreza monetaria. Bajo pobreza monetaria vivía el 23.1% de la población nacional en el año 2000, en junio del 2017. El 23.1% de la población nacional en junio de 2017 tenía pobreza monetaria. Y bajo pobreza extrema vivía el 8.4% de la población. No pierda, a usted que tiene buena memoria, no pierda estas cifras de referencia. Esto ocurría en junio del año 2017. ¿Qué sucede en junio de 2024? ¿Cuántas personas viven bajo pobreza monetaria? Junio del 2017 vivían 23.1 personas bajo pobreza monetaria. Ya voy a explicar qué significa cada cosa. A junio de 2025 vivían 25.5% en pobreza monetaria. Es decir, creció la pobreza monetaria. Y bajo pobreza extrema, en junio de 2025, en junio de 2024,
10.6% de la población vivía en pobreza extrema. ¿Qué ha pasado ahora en junio del 2025 con estos dos niveles de pobreza, con estas dos medidas de pobreza que son cruciales? En junio de 2025 la pobreza monetaria, ¿no? La pobreza monetaria fue de 24.4%. O sea, ha subido Fue 14.4 más o menos de sí, junio del 2024. 24.4% de la pobreza monetaria en junio del 2025. En junio del 2017, recuerde, la pobreza monetaria fue 23.1, sí, no mejoró, es decir, más bien creció un poco. Y la pobreza extrema, que en junio de 2017 fue 8.4%, ahora en junio de 2024 es 10.4%. Ahora, ¿qué significa la pobreza monetaria y qué significa la pobreza extrema? La pobreza monetaria son las personas que están viviendo con menos de $3 diarios. La pobreza extrema, los que están viviendo con menos de $1.80 al día. Aquí lo que nos falta para complementar el análisis verdadero y real de la pobreza es medir la capacidad adquisitiva que ahora tiene la gente con los ingresos que tiene en pobreza monetaria y con los ingresos que tiene en pobreza extrema. Y solamente para que usted vea lo que ocurre, porque esta es la forma de medir correctamente la pobreza. En el año, los 91, 98 dólares, que es el umbral de la pobreza monetaria en junio del año 2025. El INEC dice, quienes ganan hasta 91.98 dólares al mes, o sea, un poquito más de $3 al día, están en pobreza monetaria. Pero esos 91, 98 dólares al mes que dice el INEC de los que ganan en junio del 2025, ¿cuánto significan a precios del año de junio del 2017? Solamente significa 39.36 dólares en junio a precios de 2017. Lo que le estoy diciendo es que el poder adquisitivo de estas personas que en pobreza monetaria ahora tienen un umbral de pobreza monetaria de 91 dólares, en junio del año 2017, en precios de ese mes de junio de 2017, solamente significaba la mitad prácticamente. Y lo mismo ocurre con la pobreza extrema. Entonces, la conclusión de esta, ¿cuál es? Que lo que necesitamos es una economía sostenida, necesitamos inversión para generar crecimiento económico y empleo. Economista, en ese sentido, lo que usted dice, con esto que culmina la frase, entonces, digamos, es incongruente con lo que ha dicho también Carolina Jaramillo, la vocera de gobierno, que ella ha dicho que la reducción de la pobreza se ha debido a la entrega de las compensaciones, a la entrega de bonos y también a la entrega de microcréditos para emprendedores. Ella ha justificado, digamos, este porcentaje que se ha reducido en pobreza sobre estas tres variantes, si se quiere. No, no es incongruente. Yo creo que lo que está diciendo es correcto. Lo que pasa es que no mide bien la pobreza, no termina de medir bien la pobreza. Mire, los bonos, por ejemplo, este bono de desarrollo humano, ¿sí? Es una forma rimbombante de decir bono de la pobreza, bono de desarrollo humano. ¿Qué desarrollo humano puede haber con un bono de ese tipo? Los bonos en general a los pobres no reducen pobreza, lo que hacen es mitigarla, solamente mitigarla mientras la gente recibe el bono. Cuando deja de recibir el bono, mucha gente queda en la indigencia y mucha gente vuelve a niveles más precarios de pobreza, como la pobreza extrema. De manera que los bonos lo que son es una solución temporal para tratar un poco de tapar el hueco. Luego, en economía hay algo que se llama el rezago en el efecto de la política económica. Cuando usted toma una medida de política económica ahora, los efectos se comienzan a sentir a partir del día de mañana, pero en grado creciente hasta que se disipa. Y en el Ecuador, los mayores efectos porcentuales de este tipo de medidas probablemente se sienten a los 3 meses y luego se disipan. Ese es el rezago, el tiempo que tiene que pasar para comenzar a sentir las buenas cosas de la medida. Si usted hizo desembolsos importantes durante la campaña electoral, como está diciendo la vocera del gobierno, y usted concedió créditos para emprendimientos, entonces es evidente que usted está comenzando a sentir, ya ahora en junio, está comenzando a sentir los efectos de ese dinero en la economía.
Pero eso no soluciona nada, porque como le acabo de decir, los bonos son temporales, ya no van a existir. ¿Qué es lo que es permanente? El crecimiento económico. De ahí que lo que tenemos que mirar es realmente el crecimiento de la economía. Y venimos de una recesión, no venimos del crecimiento económico. Pero luego tenemos un problema muy serio de inversión. Para poder crecer, el Ecuador necesita inversión internacional, necesita inversión productiva privada nacional y necesita inversión pública. La inversión internacional en el Ecuador el último año fue 0,1% del PIB. 0,1% del PIB, como 300 millones de dólares. Colombia tuvo 3,2% del PIB, que significa que recibió como 14.000 millones de dólares. El promedio de la región en Latinoamérica, según la CEPAL, es que la inversión internacional tiene un promedio superior al 3% del PIB. El Ecuador tiene 0,1%. Siempre fue mala la inversión extranjera directa en el Ecuador, pero nunca como ahora. Segundo, ¿qué pasa con la inversión privada? La inversión privada no solamente que ha tenido momentos de desaceleración, sino de contracción en el pasado inmediato. Y en realidad viene herida desde la pandemia. Pero además, la inversión privada está afectada por la poca capacidad de demanda de los ecuatorianos. Mire lo que está sucediendo desde hace tiempo en el Ecuador. El Ecuador tiene el tercer salario básico nominal más alto de América del Sur, pero tiene el poder adquisitivo más bajo de América del Sur. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se da ese fenómeno? Por el costo de las cosas aquí. Pues, o sea, este es un país extremadamente caro. Claro, extremadamente caro. Y lo revelan. ¿Y sabe quién hace las publicaciones estas que le estoy diciendo? El Banco Mundial, el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué pasa con la inversión privada nacional? El peor negocio para los empresarios, no solo para la gente que está sufriendo de esto, el peor negocio para los empresarios es tener una economía que no tiene un crecimiento sostenido. La razón es bien simple. Nadie produce más si no tiene a quien vender. Usted no va a producir más si es que la demanda se contrae o la demanda está estancada, ¿no? Entonces, se produce más. Por eso es que a los estudiantes de economía hay que siempre señalarles que no son los empresarios los que crean empleo. Los empresarios conducen el empleo, son los medios para generar el empleo y también el sector público. Quienes crean empleo son los consumidores, porque no se crea empleo, nadie contrata más mano de obra para producir más si no tiene a quien vender esa producción. Entonces, la demanda se convierte, como siempre ha sido desde hace 2000 años, en la fuerza más poderosa de la economía para gestionar la crisis. Y eso es lo que no se hace desde hace 8 años en el Ecuador. Entonces, tenemos un problema también de inversión nacional, por lo que le acabo de señalar, me refiero a la inversión privada nacional. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, en la ecuación del PIB, solamente nos queda ya la inversión pública. Pero la inversión pública del gobierno central está destruida. Le voy a dar una cifra. El Ministerio de Finanzas publica la ejecución presupuestaria mensual. La última que ha publicado es al mes de mayo. En el mes de mayo se señalan las cifras correspondientes hasta abril, con un mes de diferencia. El plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, no del gobierno central, el presupuesto general del Estado, es de 1.800 millones de dólares. Ahí usted ve un rubro que se llama activos no financieros. Los activos no financieros es la verdadera inversión que se ha realizado y se ha ejecutado con cargo al plan anual de inversiones. Entonces, de un plan anual de inversiones de 1.800 millones, lo que se ha ejecutado son 114 millones. O sea, prácticamente no existe inversión en el gobierno central. Y si usted compara eso con el tamaño del presupuesto del Estado, que es 36.000 millones, la cifra prácticamente desaparece. ¿Y para qué la vamos a comparar con el tamaño del PIB? Entonces, tenemos un serio problema de liquidación de la inversión pública del gobierno central que impacta directamente en los pobres. Bueno, impacta en todos, pero sobre todo impacta directamente en los pobres. Esos 107.4 millones que están viviendo en pobreza multidimensional, de los cuales 2 millones están viviendo con menos de $1.70 al día, y hay como 3 millones y pico que están viviendo con menos de $3 al día. Impacta sobre todo en ellos, porque si el Estado permanece ausente para ofrecer salud y educación y infraestructura a este enorme ejército de pobres, dígame usted quién les va a ofrecer eso. ¿Dónde se van a ir a curar los pobres? ¿Dónde van a educar a sus hijos? No estamos viendo que no hay matrícula para todos los niños que necesitan ir a la escuela, los jóvenes al colegio,
y los jóvenes a la universidad. Y Economista. luego, el Estado ausente genera un problema gravísimo cuando está ausente, porque genera unos espacios, parte de los cuales son llenados por la delincuencia, el narcotráfico, las pandillas. Usted tiene ahora una población joven, de acuerdo a la normativa ecuatoriana, menos de 29 años, que no tiene empleo, que no tiene trabajo. Más del 80% de los jóvenes son ninis, es decir, ni estudian ni trabajan. Este es un desastre. Entonces, lo lógico es, si realmente queremos empezar a cambiar las cosas, la primera recomendación puntual, precisa y robusta es salir de las políticas neoliberales. Estas políticas neoliberales de los últimos 8 años le tienen al Ecuador en el estado en que se encuentra. Y el Ecuador puede cambiar si es que comienza con lo que le estoy diciendo, salir de las políticas neoliberales. Esto no significa reñirse o mantener una guerra con la estabilidad macroeconómica, es decir, con las finanzas públicas ordenadas, con la casa en orden. Pero los neoliberales nos ofrecieron desde hace 8 años poner la casa en orden. Y mire lo que pasa con el presupuesto general del Estado. Mire lo que pasa con la deuda pública. ¿Qué casa fue la que pusieron en orden si la deuda pública pasa de 41.000 millones en el año 2017 a 88.400 millones a abril de este año? Con un agravante, que al multiplicarse por más de 2, lo que se multiplican son los pasivos, pero no los activos que el Estado debería haber generado con ese sustancial incremento de deuda pública. En ese sentido, economista, hablando también de la deuda que el Ecuador mantiene ahora mismo con el FMI, hace un mes aproximadamente Primicias publicaba que Ecuador pasa de 1.400 millones de dólares a 8.705 millones de dólares en 5 años. Ese es el saldo de la deuda con el FMI. ¿Qué decir sobre eso también? Que la cifra es incorrecta, yo en su momento lo dije, y le voy a decir por qué. Además, para la gente que tenga curiosidad, entre a la página web del Fondo Monetario y vea la cifra correcta. Primicias publicó una parte de lo que dice el Fondo Monetario. Y le iba a decir que cuando el señor Moreno llegó al poder, el Ecuador estaba debiendo más o menos 300 millones de dólares al Fondo Monetario. Hoy le debe casi 12.000. ¿Por qué? Porque lo que señaló Primicias en su momento es el capital adeudado, pero el Fondo Monetario le cobra además al Ecuador intereses y recargos, lo que el Fondo Monetario llama los recargos, que el Fondo Monetario llama los surcharges, es decir, le incrementa la tasa de interés con estos recargos. Entonces, si usted entra a la página web del Fondo Monetario, va a ver la proyección de pagos que hace el Fondo Monetario mes por mes para Ecuador y señala lo que Ecuador le debe pagar. Por ejemplo, este año el Ecuador tiene que pagar más o menos 1.400 millones de dólares al Fondo Monetario. El próximo año igual y el subsiguiente también. Entonces ahí usted va a ver una columna de capital, una columna de intereses y una columna de recargos. Fuente, Fondo Monetario. Cuando usted suma esto, resulta que le estamos debiendo al Fondo Monetario 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo fue que pasamos de 300 millones de dólares a 12.000 millones de dólares? O más bien dicho, ¿dónde se fue la plata? ¿Qué se hizo con la plata? Porque usted no ha visto que en esa época haya crecido realmente lo que nosotros llamamos la formación bruta de capital fijo, es decir, el patrimonio del Estado, la riqueza del Estado. No ha pasado eso, por lo menos de una proporción que debería haber pasado. Bueno, la plata se fue fundamentalmente a pagar la propia deuda. Es decir, en el Ecuador venimos desde hace 8 años, contratando nueva deuda para pagar vieja deuda, y no necesariamente en mejores condiciones. Segundo, parte importante de la plata, del Fondo Monetario, y en general de la deuda que hemos contratado, la deuda interna y externa, se va en gasto corriente. Se va en el pago de intereses de la deuda, que es gasto corriente a la vena, sueldos, que es gasto corriente a la vena, y finalmente también ha servido para compensar los flujos de recursos que salieron del Ecuador, es decir, la plata que se fue del Ecuador, ha servido para compensar esos flujos en la balanza de pagos. Pero no nos ha servido para generar un crecimiento económico. Ese es uno de los errores de los gobiernos. No haber tomado parte del endeudamiento para impulsar la economía. Gravísimo error. Le concluyo la respuesta diciéndole lo siguiente. Mire, la economía ecuatoriana entre el año 2017 y el año 2024, en promedio, con año base 2007, ha crecido 0,5% en el PIB, es decir, medio punto porcentual. Y el Ecuador requiere crecer 5% del PIB por largo tiempo. Es decir, el Ecuador ha crecido 10 veces menos.
Pero ese 0,5% también significa que el Ecuador ha crecido 3 veces menos que la tasa de incremento de la población, de 1,5. Cuando usted tiene crecimiento del 0,5% y la población crece en 1,5%, ¿cómo llena usted esa diferencia? ¿Cómo cubre esa diferencia? Con migración, con desempleo, con pobreza, con subempleo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Y claro, lo que ha hecho el Ecuador es endeudarse, y por eso tenemos la deuda que tenemos. Este año, Fabricio, ¿no? Lo que tiene que pagar el Ecuador con plata del presupuesto general del Estado, plata del presupuesto general del Estado, es 11.309 millones de dólares en capital, intereses y otros pasivos. Eso es más o menos un 32% del presupuesto de 36.000 millones que es el presupuesto de este año. Correcto, economista. Dedica esto, semejante cantidad de dinero, ¿cómo no va a estar destruida la inversión pública del gobierno central, como en el efecto lo está? ¿Y cómo no vamos a tener los resultados que tenemos en crecimiento, pobreza y sobre todo la liquidación de las posibilidades de progreso de una enorme cantidad de gente? Porque el PIB per cápita es un promedio, pero esconde la realidad de lo que pasa con los pobres. Solamente déjenme terminar esto, una publicación del propio INEC, incluso con las cifras manipuladas del Banco Central. El INEC dice que de las personas que tienen empleo en el Ecuador, que son más o menos del 35 o 36% de la población económicamente activa, ¿cuál es el salario promedio de esas personas que tienen la suerte de tener empleo? $400 mensuales. No son 570, sino $400 mensuales. Pero afuera de esos, es decir, afuera del promedio del PIB, están estos 7,4 millones de ecuatorianos que viven con $3 al mes, y de ahí hay 2 millones que viven con $1.70 al mes. Esa es la importancia del crecimiento económico, de los servicios públicos y de tener una economía que apunte a tener un progreso, un crecimiento económico que permita un progreso compartido. Correcto, economista. Quiero agradecerle, siempre nos falta tiempo para seguir junto a usted explorando los temas de la economía, pero creo que es un análisis muy válido a propósito de lo que se habló esta semana en torno a la disminución de las cifras de pobreza. Economista Marco Flores, un abrazo muy gentil. Gracias, economista. Muchas gracias, buen día. Marco Flores Troncoso, exministro de Economía y Finanzas, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.